si estamos trabajando en el banco, pues ciertos conceptos bancarios. Si estamos trabajando en la parte de retail, pues cómo funciona o en qué fechas estamos para ver si en Navidades hay un pico de ventas, pues por qué va a ser, ¿no? Pues, joder, al final en Navidades hay más ventas o para el Black Friday, etcétera. Entonces, el analista sería esa persona que hace ese análisis de qué ha pasado con los datos históricos y genera luego esos reportes o esos informes. ¿Esto qué quiere decir? Pues en cuanto a herramientas, si lo llevamos a la parte técnica, pues son personas que tienen que tener conocimiento. No me gusta decir Excel porque a mí no me gusta Excel, pero Excel se sigue utilizando y por el mogollón y entonces es necesario tener conocimiento de Excel, de alguna herramienta de lo que llamamos Business Intelligence, como por ejemplo Power BI, que ahora está, yo diría que es de lo que más se usa, y luego pues SQL, que vais a ver que es algo que van a compartir los tres roles. Y luego pues, bueno, un poquito de programación no vendría mal. No sería como obligatorio extremadamente, pero sí que es verdad que ayuda a completar tu perfil. No a ser el programador mejor del mundo, pero sí a tener los conceptos básicos para poder defenderte si en algún momento tienes que tocar algo. Si buscas algo en internet, pues poder decir si funciona o te están vendiendo algo que no es. Ahora que utilizamos herramientas de inteligencia artificial, pues lo tenemos más fácil, pero tener conocimiento para poder discernir si sí o no. Eso sería el analista. El científico de datos, desde mi punto de vista, en cuanto a la parte técnica, sí que se nota que tiene más nivel. Necesita también conocimientos de matemáticas y estadística. Eso no quiere decir que haya que hacer la carrera de matemáticas o estadística, pero sí tener un poco de conocimiento del contexto en el que se mueve. Y luego el científico de datos lo que hace es modelar la información y sacar con ella o bien modelos predictivos, mirando a futuro, o intentar sacar con esos modelos que conocemos o que ahora se debe escuchar mucho de Machine Learning y Deep Learning, patrones que no hemos sido capaces de ver a simple vista. Un analista puede intentar sacar patrones, pues oye, por ejemplo, en ventas, para el Black Friday hay muchas ventas, para Navidades hay muchas ventas, en rebajas hay muchas ventas. Esos son patrones que puede ver un analista. Pero un científico de datos pues intentaría ver patrones que el ojo humano no puede ver, pero la máquina, pasándole los datos, sí que es capaz de discernir. Por poner un ejemplo, y para salir del mundo de datos a lo mejor más habitual, yo siempre pongo el ejemplo de medicina, que es algo que al final nos afecta a todos, ¿no? El mundo de la salud, presente para todo el mundo. Y hay muchos científicos de datos en la parte de, por ejemplo, las farmacéuticas, pues lo que están haciendo es crear modelos de Deep Learning con las radiografías e intentar ver si va a sacar unos patrones para ver si va a evolucionar en cáncer o no cáncer. Eso tiene también sus propios problemas o ética correspondiente, pero es uno de los ejemplos que al ojo humano un médico puede ser muy bueno, pero desde un principio no va a saber su evolución. Y la máquina, tras entrenarla con muchos datos, pues tiene una cierta probabilidad para sacar esa predicción. Y es algo que también yo siempre relaciono con la parte de científico de datos, trabajo con probabilidades, porque cuando hacemos modelos tiene una probabilidad de cómo de correcto es, cuál va a ser esa accuracy o precisión, cómo de accurate, como diríamos sería, cómo de preciso es. Y en cuanto a herramientas técnicas, pues aquí también se suele trabajar SQL, es algo que tienen que tener todos porque siempre vamos a necesitar lanzar ciertas consultas a los datos para verificar que son correctos o no, pero en lugar de centrarnos tanto en la parte de visualización o hacer reportes, necesitamos esa programación, generalmente en Python, para crear el modelo. Y digo Python porque Python tiene muchas librerías como Keras o PyTorch que nos permiten crear estos modelos. Entonces, si alguien quiere ser científico de datos, pues y no quieres aprender Python, pues claramente no es tu camino. Pero si es al revés, pues sí que lo sería. Y luego tendríamos lo que es el ingeniero de datos, que es un poco donde me situaría yo, que son las personas, digamos, que crean o bien el flujo de la información, porque la información, nos encantaría decir que los datos están perfectos todos, pero es mentira. La mayoría de datos hay que hacerle una limpieza y una transformación exhaustiva para ser capaces de utilizarla. Entonces, el ingeniero de datos es la persona que se encarga en hacer
ese flujo de datos, de extraerlo de la fuente de origen, transformarlo en base a unos requisitos. Puede ser simplemente limpiar porque hay datos que no son útiles o base a unos requisitos del cliente. Pues yo que sé, imaginad, en el Banco Santander tenemos datos de todas las sucursales de donde está el banco, pues en España, en Polonia, en Brasil, en Estados Unidos. Pero si nos fijamos en un equipo de España, pues a lo mejor dice, yo entiendo que todo el Banco Santander tenga todos esos datos, pero solo me interesa la parte de España. Entonces tengo que filtrar para quedarme solo la parte de España. Si pensamos en una empresa, no hace falta pensar en un banco que es una entidad enorme, sino una empresa, por ejemplo, yo qué sé, mercería o ferretería Pepe del barrio y que tiene unos datos con toda la información. Pues a lo mejor le interesa ver simplemente la información relacionada con averías que haya tenido o con ventas. Tiene toda una base de datos donde ha ido recopilando toda la información de ventas o de arreglos que haya hecho y demás, y queremos filtrarla para quedarnos con una parte específica. Entonces el ingeniero de datos se encargaría de hacer esa transformación y luego la carga al punto donde vaya a ser usada pues por un analista o por un científico de datos, o primero por un científico de datos y luego un analista. Eso ya depende un poco de hacia dónde se quiera enfocar, pero digamos que el ingeniero de datos se encarga de hacer ese desarrollo de la información. Y en cuanto a herramientas, pues SQL, vuelvo a repetirla. Si nos preguntamos qué cosa deberíamos aprender para entrar en el mundo de datos, pues ya os adelanto, os hago spoiler, que SQL siempre. 100%. Y luego, pues, herramientas, algunas de cloud siempre vienen bien. Lo que pasa que es verdad que yo creo que para empezar a aprenderlas desde cero son más difíciles o no se tienen tantos recursos para decir, pues me pongo a aprender a hacer esto por mi cuenta. Pero, y programación, ya sea en Python, en Java, en C, depende un poco de lo que nos queramos centrar. Yo en mi caso empecé con Python y lo demás lo he ido aprendiendo en el trabajo. Esto es un mundo que también requiere mantenernos en constante aprendizaje. Si no nos gusta ese aprendizaje continuo, pues tampoco sería nuestro sitio. Pero es algo muy enriquecedor porque estás aprendiendo cosas de forma constante. No quiere decir que tengas que dedicarle, acabas de trabajar 5 horas, sino que en el propio trabajo pues se van aprendiendo. Y eso sería un poco las diferencias entre los tres roles, y las similitudes que yo veo, aparte del uso, por ejemplo, de herramientas como SQL, es un poco las habilidades blandas, que para mí todos tienen un poco las mismas, y es que hay que tener curiosidad. Yo creo que sin curiosidad al final pues somos una máquina más y no se nos ocurre preguntar, ¿y esto tiene sentido? ¿Esto porque eso puedo hacerlo mejor? ¿Esto es lo que realmente quieren? Pues no vamos a ningún lado. El tener la capacidad de pensamiento crítico es un poco difícil, pero cuando vemos los datos, pues saber si son correctos o no, o el análisis que estamos haciendo, si tiene sentido, ¿no? Eso no es algo que tengamos que tener desde cero, sino que es algo en lo que se puede trabajar para ir aprendiendo y mejorando en ello. Pero hay que tener esa capacidad o ese pensamiento de analizar las cosas y ver si cuadran en el contexto en el que estamos trabajando. Y luego, pues la comunicación, porque al final, efectivamente, parece una tontería, pero es importante. Y no es solo comunicar, decir, si yo sé hablar, bueno, sí, claro, pero hay que comunicarse con el resto de miembros del equipo y no solo esperar a que nos pregunten, oye, ¿cómo vas? Sino ser capaz también de ser un poco proactivo, pues informar al equipo cómo vamos, si se nos ha complicado algo, levantar la mano antes de que sea demasiado tarde y decir, pues yo voy a ver si lo intento sacar yo. Está genial intentar sacarlo por ti mismo, pero también ser capaz de darnos un límite y decir, bueno, pues levanto la mano y pregunto a alguien. Y eso parece una tontería, pero a veces que hay gente que no tiene la habilidad. No sé si habilidad o vergüenza, o que no preguntan como tal, y es algo que no es malo. O sea, al final trabajamos en equipo y todos queremos todos tenemos el mismo objetivo, sacar el trabajo de la mejor forma posible. Entonces hay que ser capaz también de levantar la mano. Y luego comunicarse, pues no solo con el equipo, la parte técnica, que a lo mejor nos encontramos todos más cómodos, ¿no? Porque solemos ser más similares, más fácil de entendernos, sino que si estamos en la parte del dato, hay que comunicar también a la parte de negocio. En una empresa se coexiste. Entonces,
hay que saber transmitir y cómo cambiar el discurso. Lo que le voy a comentar a mi jefe, a mi project manager o a mi technical leader, a mi líder técnico que va a saber de lo que le hablo, pues le puedo hablar con la parte técnica, pero cuando lo voy a comunicar al cliente o a la parte de negocio, no puedo hablar igual. Tengo que adaptarlo para sacar valor a la parte de negocio y si hay algún problema y hay que comunicarlo, no decir, pues es que me ha fallado porque, yo que sé, ahora no se me ocurre nada, estoy en blanco, pero no dar el detalle del error técnico, sino ser capaz de explicarlo pues como se lo explicarías a tu madre que no entiende o a tu pareja si no sabe de datos, ¿sabes? Ser capaz de cambiar ese discurso y adaptarlo. También yo creo que es algo que, o sea, que puedes ser muy bueno de primeras, pero que si no, que es algo que se aprende, que no es algo tampoco que tengas que saber desde el principio, porque yo de hecho no me considero, o sea, es verdad que hablo bastante, como puedes estar viendo, pero soy un poco, que me da un poco de vergüenza hablar, entonces yo también he ido aprendiendo en estos 4 años a cómo adaptar las cosas como las digo. Entonces es algo en lo que se puede trabajar y yo creo que es eso algo que tienen todas en común, esas habilidades blandas que, bueno, a lo mejor eso también es común en otros trabajos, pero no quería dejar de lado de no comentarlo al menos. No, pero yo creo que es una parte importante porque, o sea, al final a nivel técnico, un poco lo que decías, nos sentimos seguros, es decir, tú con un compañero que hablas en el mismo lenguaje, pero luego tienes que traducírselo, ¿no? A un lenguaje que alguien que a lo mejor no esté tan metido en el mundo de los datos y simplemente yo quiero que me deis esta solución, tienes que saber explicarle cómo, bueno, por qué la solución es de esa forma y no de otra, por qué nos hemos encontrado con este problema y no hemos podido hacerlo a lo mejor al 100% como tú lo querías o hemos tenido que adaptarlo de cierta manera. Depende del rol, ¿no?